Pues mirad, yo aquí ya le he puesto un trocito, la mitad. Ahora voy a explicaros cómo poner la otra mitad. ¿Veis? La marca que habíamos hecho en el centro del delantero es la que nos va a servir de guía para poner la misma cantidad en un sitio que en otro. Vamos a tomar nuestro volante. Por cierto, el volante lo he cortado. El volante lo he dejado de 75 por 2 centímetros. Lo habíamos puesto de 75 por 4, pero después de tenerlo ya cortado y todo me parecía muy grande. Solamente es para el canesú y me parecía que quedaba demasiado grandote. Lo he cortado un poco. Bueno, pues mirad, vamos a rizar. Vamos a poner el derecho del tejido con el derecho del volante, derecho con derecho, y en esta posición que nos quede la parte de la puntilla como si fuese hacia la parte del cuello, ¿vale? La parte del cuello del patrón. Entonces nos vamos a venir aquí, vamos a coger el final saliendo un poquito de la costura. Vamos a ponerlo así, que a lo mejor lo veis mejor. ¿Veis la costura? El margen de costura llegaría aquí, pues también lo vamos a dejar el margen de costura al volante y vamos a sujetar aquí. Después yo le daré la vuelta a los alfileres, solo que así creo que lo vais a ver mejor. Vamos a tirar del hilo y vamos a tensar a la medida que nos pida. Yo creo que aquí está bien. Voy a darle aquí un pequeño amarre para que no se me mueva la tensión, y ahora ya venimos por aquí, repartimos el vuelo y lo vamos poniendo por todo lo que tenemos dibujado por aquí. Respetamos la parte de la sisa. Tenemos que respetar el patrón porque va de una forma diferente, pero necesitamos el hombro, la sisa, el cuello y todo, tenemos que tener un poquito de paciencia. ¿Veis? Vamos colocándolo así. Y este donde nos pida. Después, cuando vayamos a coserlo, pues llevaremos la guía, ¿veis? La sisa, y después seguiremos hacia adelante. Bueno, pues ya tendríamos la parte del canesú prácticamente para pasar a máquina, ¿veis? Y nos quedaría así. Después esto bajaría y sería lo que haría tan bonito el pechito y el cuellecito de nuestro camisón. Una vez que tenemos hecho esto ya así preparado, vamos a coger nuestros delanteros y espalda y vamos a hacer igual que hemos hecho aquí. Vamos a fruncir. Yo voy a hacer solamente uno para que vosotros veáis más o menos cómo se tiene que hacer, y después ya lo haré fuera de cámara. Mirad, tenemos aquí una esquina. Esta es la espalda. Mirad, tenemos aquí esta esquinita. Este es nuestro patrón. Esta es la parte de la sisa y esta es la parte del pecho, ¿vale? En este caso es la parte de la espalda, pero bueno, nos da igual, la parte de la espalda. Nos vamos a tomar desde aquí y vamos a fruncir hasta aquí arriba. Toda la parte que va recta y en la esquinita. Es muy sencillo. Cogemos así un hilván tal cual, un pespuntillo, y vamos a sacar aquí un frunce. Aquí llegaremos hasta donde tenemos marcada la costura, porque esta otra parte es vista y las vistas no nos interesa fruncirlas. Hacemos otro nudo en esta parte de aquí y ya tendríamos preparado ese trocito. Hago igual en estos dos y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues mirad, vamos a poner el delantero. Vamos a tomar esta parte del delantero, que aquí ya le he puesto la mitad, y vamos a poner con la mitad del delantero, que lo tenemos marcado aquí. Esta es la mitad, y vamos a poner derecho con derecho, así de fácil. Vamos a ponerlo aquí y vamos a sujetar. Y ahora vamos a tirar de este frunce
y nos vamos a traer justo hasta la parte de la sisa. Aquí tenemos una media luna, pues justo hasta el filito de la media luna, un trocito muy pequeño. Lo vamos a sujetar aquí y lo vamos a poner así, para ahora ya pasar todo esto a máquina. Vamos a fruncir bien, así, y así tal cual lo vamos a dejar. Voy a intentar enseñároslo si puedo, para que lo veáis con más nitidez. Mirad, veis, aquí tenemos la sisa, pues vamos a llegar hasta aquí, hasta el principio de la sisa. Nos vamos a venir por aquí frunciendo bien, vamos a sacar la esquinita esta, que es importante que nos coincida con el final de la esquinita, derecho con derecho, y simplemente rizamos, nada más. Y así estaría la parte del delantero. ¿Veis? Nos haría todos los vuelecitos de la parte de delante, tendríamos colocada nuestra puntilla y tendríamos nuestro canesú perfectamente todo ya para la máquina de coser en un momento. Ahora os los voy a explicar con más calma. Mirad, estos son las piezas que hemos cortado. Esta es la parte de la sisa. Mirad, estos son los hombros. Este es el patrón. ¿Veis? La parte del delantero, el escote, los hombros y la sisa. Bien, pues este delantero lo vamos a tener que colocar aquí, en este delantero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a quitar la parte de atrás, que así lo vais a ver mejor. Pues vamos a coger el hombro, la sisa, el pecho y el cuello, y vamos a colocar la sisa con la sisa. ¿Veis? De esta forma. Así formamos la sisa. Es como si aquí ahora colocáramos así. Espero que lo estéis viendo bien, porque así lo vais a ver quizá más claro. ¿Veis? Esta es la sisa donde irá colocada la manga, la parte de la espalda, la parte del delantero y la parte del cuello. No tiene más misterio, simplemente que estas piezas están más grandes porque son las que nos dan el vuelo, pero como veis las piezas tienen que encajar, es como un puzzle. Entonces esta parte, que es la más delgada, es la que tiene que ir justo al principio de la sisa, de esta forma. ¿Veis? Encaja perfectamente. Es un cuerpo igual que todos los demás, no tiene ninguna otra historia, simplemente que a la hora de montarlo y cortar es un poco distinto, pero si lo veis así veréis perfectamente el cuerpo. Es como si yo tapase esta parte, veríais el cuerpo como los que hemos hecho hasta ahora, tal cual. Bueno, pues dicho esto, creo que todas lo tendremos un poquito más claro. Mirad, creo que aquí también tengo la parte pequeña. Es que hago mucho hincapié porque sé que algunas de vosotras os vais a liar un poco con este galimatías, pero de verdad que es muy sencillo. Mirad, así vais a reconocer probablemente más fácil el cuerpo de los que nosotros ya estamos acostumbradas a hacer, ¿vale? Mirad, este sería el cuerpo que nosotras cosemos normalmente. A ver si ahora lo podéis ver mejor. ¿Veis? Delantero y espalda. Lo único que yo no le he hecho la parte de hombro, y además le he sacado el canesú, pero como veis no tiene ningún otro misterio. Lo único es que lógicamente estas partes tienen que llevar más para coger el vuelo, nada más. Es muy sencillo, de verdad. No quiero que os liéis y no voy a explicaros más porque tal vez os esté liando con tanta explicación. Y hacemos igual. Ubicamos la parte que va en la espalda, que sería esta. Esta sería la sisa que va aquí, y tan fácil como colocarlo así, derecho con derecho, la sisa con la sisa, el piquito con el final de la sisa y el final de la costura con el final de esta costura, que después le daremos la vuelta para hacer la parte de las vistas, donde van colocados los botones o lo que nos apetezca ponerle. Un poquito de velcro, botones de estos de presión, lo que cada una quiera. ¿Veis? Y así
ya tendríamos también la parte de la espalda. ¿Veis? Todo esto irá bajando y en esta zona de aquí es donde va la manga. Es que es muy sencillo. Bueno, pues yo voy a colocar la parte que me queda de aquí, de la parte derecha. Voy a pasar a máquina, voy a quitar todos los alfileres y veréis, como lo veis, mucho más fácil. Mientras, además de hacer esto, lo que voy a hacer va a ser cortar esta manga, y lo que haré será pasarle por donde va esta marca de aquí una cinta, una goma elástica. La pondré, mediré la medida de la manita de la muñeca más o menos, y le haré aquí un poco de tensión para que se me rice y me quede más simpática. Y también en la parte de abajo le voy a colocar, como igual que aquí, una puntilla, y le voy a dejar ya preparada la manguita para ponérsela tranquilamente a este camisón, que es de verdad de dulce. Bueno, compis, pues os voy a comentar. Lo primero es que he modificado los patrones porque encuentro que tenía la sisa muy pequeñita. Como lleva mucho volante y mucho vuelo en la parte del pechito, pienso que va a quedar un poquito mejor si le hacemos la sisa más amplia. Yo voy a dejaros todo esto, lo nuevo, la parte nueva, la voy a dejar ya modificada para vosotras. Y por otro lado también la manga la he hecho un poquito más corta. Todo estará preparado para vosotras para que lo hagáis sin ningún problema. Ahora vamos a seguir avanzando. Mirad, yo ya tengo bastante hecho porque es tan fácil que se hace muy rápido. La manga, como os había comentado, le vamos a colocar una goma, sencillamente una gomita. Creo que la medida era de 10,5, 10 centímetros y medio es lo que yo le he calculado a la gomita para el puño. Solamente ha sido eso, le he puesto la goma y ya la tengo preparada para colocar. Y ahora os voy a enseñar el cuerpo, porque el cuerpo me he venido arriba y mirad, casi está preparado. Le he colocado la manga y también le he unido uno de los costados, y ya, como veis, tiene forma de lo que estábamos haciendo, de un camisón súper bonito para nuestra Alma. Va a estar preciosa. Ahora os comento cómo lo he hecho. Ya que habíamos pasado a máquina todo lo que era el volantito, la parte del delantero y las dos partes de la espalda, le he montado la manga. No le he quitado ningún hilván ni le he quitado absolutamente nada, porque como tuve que modificarlo todo, tuve que empezar de cero. Lo he dejado hilvanado para que lo veáis con más claridad, y de esta forma vemos un poco también por dónde vamos. Mirad, la parte de la sisa, ¿veis? La modificación yo la tenía arriba y le he puesto más abajo. La parte de la sisa os voy a comentar que va cosida solo hasta donde yo os voy a dejar señalado en el patrón. Tenemos que coser la parte de la espalda, dejar la sisa sin coser, solamente hilvanado la parte del volantito, y seguimos cosiendo la parte del delantero. Tenemos que hacerlo, mirad, de punta a punta, saltamos de punta a punta, saltamos de punta a punta, y así para dejar libre la parte de las sisas y la parte del cuello. No lo he cortado porque este tejido se deshace súper rápido, y como tengo muy poquito espacio en la parte de cuello, he preferido no tocarlo, porque ahora lo vamos a dejar cerrado y va a quedar súper bonito. Bien, pues mirad, con la manguita ya preparada, cosida, vamos a cogerle en la parte donde os voy a dejar marcado, aquí le vamos a coger un frunce. La manga se cose igual que todas las mangas que hemos hecho hasta ahora. Lo único, pues como cuando hemos hecho la manga raglan o algún tipo de la manga de campana, alguna variación, parece que es un poco complicado, pero ya veréis que no, que es muy sencillito. Si seguís el paso a paso como yo os he indicado, lo vais a sacar, pero vamos, súper rápido. Bien, ahora vamos a tomar esta manga, le vamos a hacer aquí un nudo para que no se nos escape, y simplemente es seguir las marcas que tenemos hechas. Mirad, derecho de la manga con derecho de la parte de la espalda. Yo lo he marcado por los dos sitios para que vosotros lo veáis con más nitidez, porque el cuadrito de Vichy no es muy amigo de los focos ni de las cámaras. Vamos a tomar esta parte y vamos a unir la sisa, que nos vayan coincidiendo una marca con la otra. Así. Y vamos a seguir donde nos vaya pidiendo el tejido. Cuando lleguemos a la marca que tengamos,
ya estará preparado para fruncir. Saltamos al otro lado. Os lo comento así porque va a resultar mucho más fácil colocar las mangas. Me acuerdo que mi madre siempre me decía, las colocas mejor que yo. Que ella tenía muchísima más experiencia que yo, pero mis truquis al final me sirvieron para mucho. Y sí que es verdad que así se colocan mucho más fáciles. Mirad, vamos a ir pasando marca con marca. Y ahora simplemente este trocito que nos queda es ajustarlo a este tamaño, ¿veis? Así de fácil. Y así ya podremos colocar nuestra manga. Vamos a, por ejemplo, aquí le vamos a dar una sujeción, repartimos el vuelo y seguimos las marcas que tenemos. Así de fácil. Una vez que hayamos cosido toda la parte de la manga, que nos quedará ya bien rematadita, simplemente doblamos la manga a la mitad y nos cogemos delantero con espalda. Mirad, así. Una vez cosido la corona, a eso se le llama la corona de la manga. Una vez cosida, bueno, al menos se llamaba así cuando yo estudiaba. Me enseñaron así, como se llamaba de esa manera. Bueno, pues cogido una parte con la otra y recortado anterior todo el exceso de costura, cosemos, recortamos exceso de costura y ya unimos estas dos partes. Y nos quedará el camisón pues prácticamente terminado. Una vez, mirad compis, os voy a enseñar a colocar la parte del forro de este canesú, pero de una forma mucho más fácil que como tenía pensado en un principio. Vamos a tomar un rectángulo que nos cubra la parte de la espalda y la parte del delantero y vamos a poner por el derecho. Como tenemos marcado por la parte del revés, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a montar aquí lado con lado, vamos a hacer coincidir esta parte de aquí que es la espalda con esta parte de aquí que es la espalda. Aquí nos vamos a venir por la costura lateral de la espalda, la que después vamos a cerrar, por donde vamos a dejar abierto para poner y quitar este camisón. Lo vamos a traer de esta forma. Mirad, vamos a hacer un sándwich con la parte de, voy a quitar este hilo que me pone muy nerviosa, la parte del volante, la parte del camisón y la parte del canesú. Un canesú falso, pero él no sirve. Mirad, vamos a poner esto así derechito, encima vamos a poner el volante y encima vamos a poner la parte de la espalda, y como unos 3 dedos más o menos nos lo vamos a traer así, de esta forma, y hacemos igual en esta parte. Colocamos la parte del falso canesú, la parte del volantito y la parte de la espalda y hacemos igual un sándwich, y como a unos 3 dedos más o menos lo cerramos. Y ahora por la parte del derecho con la mano vamos tensando el tejido para que nos quede bien colocadito, y ya lo único que haremos será sujetarlo bien por esta parte. No os preocupéis si os queda mucha tela porque lo vamos a cortar. Vamos a hacerlo para que nos quede, ya os digo, bien rematado. ¿Veis? Tiene que quedar así, que no nos haga arrugas. Entonces ahora por la parte que tenemos marcada del camisón vamos a hacer la espalda, pero desde aquí abajo. La espalda, haremos el escote y haremos la espalda también hasta unos 3 dedos más o menos, y con esto tendremos cubiertas las vistas de la parte de atrás. Va a quedar todo como si estuviese embutido, ya veréis qué bonito. Vamos a coser esto. Bueno compis, pues ya está cosido. Mirad, lo he cosido y lo he recortado y le he dado unos piquetillos en la parte más redondeada. Ahora vamos a darle la vuelta con nuestra brocheta de la que no tiene punta. Vamos a sacar las esquinillas. Y ahora solamente nos queda colocarlo y darle la forma que mejor veamos. Mirad, veis, hasta aquí ya tenemos hecho el remate de la espalda. Veis, queda perfectamente rematado. Aquí vamos a ponerle unos alfileres para que nos ayude a que vaya tomando forma, y ahora ya remataremos la parte del interior. Iba a ponerle una puntilla en el cuello, pero está tan cerca de la parte del
Siguiente volante que he pensado que va a quedar como una feria, entonces vamos a dejarla así, que también quedará muy bonita. Y ahora por la parte del interior vamos a tomarlo de esta forma. Mirad, si tenemos aquí la línea de la costura del volantito y del canesú, lo vamos a poner justo aquí. Lo vamos a hacer de forma que la costura nos vaya quedando hacia arriba para que nos quede bien asentado todo. Metemos y vamos a buscar la línea de costura. Yo lo voy a ir haciendo así, pero después voy a ir recortando todos los sobrantes para que me quede mejor rematado. ¿Veis? Aquí vamos a darle un corte así, en redondito, porque el canesú es redondito, y vamos a dejarlo justo hasta aquí, un margen de costura justo para que nos dé para llevarnos hacia arriba la parte de esta costura. ¿Veis? Así. Y ahora vamos a buscar la que tenemos en la otra, en la parte del canesú. Así. Y aquí lo vamos a hacer redondo. Y así es como lo vamos a montar y a colocar. Mirad, vamos a ponerlo aquí, y ahora vamos a quitar todo este exceso de costura. Después haré la otra mitad, porque solo quiero enseñaros lo fácil que es. ¿Veis? Tomamos aquí, venimos a la otra esquina, tenemos que pasar por encima de la manguita para que no nos moleste, y vendremos hasta abajo, y así nos va a quedar. Daremos una puntadita escondida y ya tendremos nuestro bies protegiendo y cubriendo las costuras. ¿Veis? Queda rematado tanto por el derecho como por el revés. Ahora hacemos esta otra parte y lo hacemos exactamente igual. Así nos va a quedar. Pues una vez que ya lo tenemos así, vamos a pasar una puntada escondida sujetando estas piezas, y ahora vamos a cerrar la costura de atrás, y lo vamos a hacer hasta la altura que tenemos cosido, un poquito más abajo, como a un par de dedos. Lo cosemos hasta aquí, y por aquí podremos quitar y poner fácilmente este camisón.
Pues ya está, mirad, ¿veis? Así nos queda por el revés y así por el derecho. Perfecto. Ahora os voy a comentar, como vamos a poner todo este volante volado, no lo vamos a hacer en costura cogiendo la parte de ninguna de las costuras interiores. Vamos a cerrar primero el volante, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a poner un hilván desde un lado hasta el centro del volante y otro vamos a hacerlo desde el centro hasta el otro lado, pero así encerrado, porque de esta forma nos va a quedar mucho más rematado a la hora de ponerlo. Vamos a poner igual que esta parte, le hemos hecho este frunce, vamos a hacerlo al otro lado. Bien, pues vamos a cogernos el volante, lo vamos a cerrar y le vamos a hacer una costura justo en el centro, y vamos a tomar también desde el centro hasta la costura un hilván y del centro de la costura otro hilván, y lo vamos a colocar de esta forma. Mirad, vamos a buscar el centro del delantero, que va a ser este, y la parte de atrás la tenemos ya como referencia con la costura. Vamos a poner la costura de atrás con la costura de atrás y vamos a poner derecho con derecho. Ahora vamos a buscar el centro del delantero con el centro del volante, que es este, y lo vamos a poner igual, derecho con derecho. Y solamente nos va a quedar repartir todo el vuelo y coserlo. Así de fácil y así de rápido vamos a tener terminado ya este camisón, que es una verdadera preciosidad, y nuestra pequeña mucho más guapa. Vamos tensando y lo vamos colocando. Pasamos un pespunte a máquina y listo. Yo voy a colocar todo esto, voy a repartir bien todo su vuelo, lo voy a pasar a máquina, y después de pasarlo a máquina lo que haremos será ponerlo en esta posición y darle un pespunte justo por aquí para que el volante no se quede levantado, sino que baje. Primero cosemos, unimos el volante al cuerpecillo, después lo bajamos y justo por donde va la costura le vamos a pasar un pespunte. Voy a la máquina y vuelvo. Bueno, compis, pues ya está. Mirad, lo he planchado, le he dado un poquitín de plancha para quitarle las marcas y demás, y solamente comentaros que le he puesto estos automáticos en la parte de atrás que son de 8 milímetros, son los que yo utilizo casi siempre para las muñequitas porque son automáticos muy pequeñines y además de plástico. Y nada más, ya veis que a pesar de que, como os comentaba, tenía muchas piezas, se hace en un momentito y queda tan bonito. A mí me recuerda mucho cuando yo era pequeña los camisones que me hacía mi madre para dormir, para estar en casa, para estar guapa por si te ponías mala. Entonces no teníamos tanto como tienen ahora nuestros pequeños, y bueno, pues es una forma también de recordar esa infancia, que a pesar de no tener tantas cosas materiales como tenemos hoy en día, sí que es verdad que teníamos lo más bonito, que era el cariño, y sobre todo que nos hacían cositas tan monas como estas, nuestras mamis y nuestras abuelas, madre mía. Bueno, pues vamos a ponérselo a nuestra pequeña. Ya sabéis que es un poco vergonzosa. Voy a empezar a vestirla fuera de cámara, porque ya os digo que estas nenas son muy vergonzosas. Pues nada, le vamos a colocar su camisón para que esté guapa también mientras duerme, que nuestras princesas están guapas siempre. Yo la verdad es que me lo paso muy bien con ellas, divirtiéndome, y bueno, pues sobre todo haciéndole cositas así tan monas, y son un amor, la verdad es que son un amor de princesas. Bueno, pues ya os digo, ¿veis? Le he puesto unos automáticos de estos transparentes. Os lo recomiendo porque da igual el tono que tengáis de tejido, que se adaptan a cualquiera, y además se cosen muy bien porque
al no ser metálicos no raspa tanto la aguja. Mirad qué mona, es una preciosidad. Ya os digo, a mí me recuerda muchísimo a esos camisones. No sé si alguna de vosotras habéis tenido alguno como este. Yo sí, yo sí que lo he tenido. Y bueno, pues mirad, esta es nuestra pequeña con su camisón preparadita para irse a la cama. Más bonita imposible, de verdad que sí. Bueno, compis, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si es así, gracias por vuestro apoyo a mi canal, a mis vídeos, a mis trabajos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.